Ahora, el versículo 12 es un versículo interesantísimo. Acuérdense que el apóstol Pablo está aprovechando esta parte de la carta para mandar un mensaje indirecto a los que han estado pervirtiendo el evangelio. Que por cierto, Pablo no ha sido tan indirecto, pero les está hablando en forma indirecta. El versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Yo no quiero ser muy gráfico, pero ustedes entenderán, como ya he explicado, que la circuncisión es cuando se toma el pene del hombre, ¿verdad? Y ese cuerito, ¿verdad?, que sobra del pene es retirado por medio de una operación y el glande queda descubierto. Luego eso cicatriza y el hombre queda en perfectas condiciones sin ningún problema. ¿Ok? Eso era la circuncisión. Los hombres que habían estado pervirtiendo a los gálatas vivían hablando la circuncisión. Te tienes que circuncidar, te tienes que circuncidar, porque tienes que obedecer a Dios, porque yo no sé qué, porque para ti. Entonces Pablo, ¿verdad?, que está mandando un mensaje duro, hace aquí un mensaje irónico. Pablo se va a burlar de esos hombres que están depositando su fe en la circuncisión y no en el sacrificio de Cristo. Y cuando digo la palabra irónico y cuando uso la palabra burla, quiero ser muy preciso con esto. ¿Ustedes se acuerdan de aquel episodio en que Elías tuvo que luchar, tuvo que plantearse un reto con los profetas de Baal, en el cual Elías les planteó, vamos a resolver esto, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Si el de ustedes o el mío? Entonces agarraron y prepararon unos sacrificios por aparte, ¿verdad? Y entonces le dijo Elías a los profetas de Baal, bueno, vamos a hacer algo. A los dioses de ustedes pídanle que descienda fuego del cielo y que se consuman esos sacrificios, esos corderos, esos, no sé, los animales que pusieron allí. Y luego yo hago mi parte y yo clamo a mi Dios. Y dice la Biblia que los profetas de Baal empezaron a clamar desde temprano en la mañana y a llorar y a clamar y a gritar. Y dice que incluso se sajaban sus cuerpos y había sangre y ellos gritaban y gritaban. ¿Y saben lo que hacía Elías? Elías se burlaba de ellos y le decía, griten más duro, que debe ser que están durmiendo. Estoy parafraseando, ¿no? Estoy diciendo palabras que no realmente, pero esa era la intención. Griten más duro, que lo más seguro es que no los escuchan. Elías estaba burlando de los profetas de Baal. Y lo más emocionante del final de esa historia es que cuando ellos se dieron por vencidos, Elías le dijo, bueno, ahora me toca a mí. Entonces Elías no solamente, ¿verdad?, antes de orar, no solamente dejó el sacrificio como lo habían colocado, sino que mandó a traer agua y cavó un foso al lado del sacrificio y puso piedras. Y luego que cavó el foso, lo mandó a llenar de agua. Y todo el sacrificio, todos los animales fueron mojados, empapados, más el agua que estaba alrededor en forma de una pileta. Y luego él clamó a Dios. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio y consumió incluso el agua y las piedras que estaban allí. Y entonces allí, una vez más, de las muchas veces que en el Antiguo Testamento aparecen cosas como esas, se demostró quién era el Dios de los cielos, el Dios verdadero. Ahora Pablo está apelando también a la ironía, está apelando a la burla. Hermanos, porque quien se atreve a despreciar lo que Cristo hizo en la cruz y a decirle a la gente, no, chico, no puedes confiar en eso que Cristo hizo, porque lo seguro es lo seguro. Circuncídate, cumple con la ley, guarda las fiestas, vístete de esta forma, habla de esta manera, hazte judío
Y entonces tendrás tú el control de tu propia religión y de tu propia salvación. No confíes en Cristo. El que se atreve a hacer eso, hermanos, realmente es uno mejor tiene que que se amarre burlarse, una piedra. perdón, Silvia. Es mejor que se amarre una piedra y se tire de Sí, molino. sí, pero lo que quiero decir es que en algunos casos, y estamos hablando del apóstol Pablo que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo utiliza una expresión fuerte. Él dice, ojalá se mutilasen. Ahora, ¿por qué él dice esto? Porque ahí en Galacia, ahí en esa parte de Asia, había una diosa. Déjenme buscar el nombre que se me olvida. Había una diosa que se llamaba Cibele. Cibele. Entonces, los gálatas sabían quién era Cibele. Por ejemplo, los cubanos tienen un patrón, un santo que se llama San Lázaro, ¿correcto? Sí. Y allá en Venezuela, los maracuchos, los de Maracaibo, tienen una virgen que es la chinita que acaban de celebrarle su fiesta, ¿verdad? Entonces, los gálatas sabían muy bien quién era Cibele, quién era su santo, quién era su patrón, quién era su virgen o su santo allí, su ídolo. Y los sacerdotes que sacrificaban a Cibele, una forma de ofrendar sus vidas a ella, a esa diosa, era que ellos se castraban, no se circuncidaban, se castraban, se cortaban todo el miembro, se hacían eunucos. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo en el versículo 12 no es que él les está deseando a los judíos que cuando vayan a circuncidar a alguien se les pase la mano y le corten a alguien su miembro. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ojalá esos que os perturban, esos que os dicen a ustedes que se tienen que circuncidar porque confían más en un pedazo de pellejo que en Cristo Jesús, ojalá, ya que son tan religiosos, entonces córtense todo su miembro, cástrense, mutílense, porque si el asunto es un asunto de piel, si el asunto es un asunto de carne, si el asunto es un asunto de sacrificio físico, entonces que se corten el miembro. Es decir, el apóstol Pablo lo que les está es ridiculizando su creencia y les está diciendo, si se creen que la santidad se las da el quitarse un pedazo de carne, pues que se lo quiten todo. No sé si están claros con la idea. Eso es lo que quiere decir el versículo 12. Ojalá los que os perturban. No estaba deseando mal. Él no estaba deseando mal. Confieso que por un tiempo yo pensaba que era que Pablo estaba deseándoles mal. No. Lo que está diciendo es, si se han atrevido a comparar el sacrificio de Cristo con la circuncisión, bueno, entonces vayan más lejos y córtense su miembro por completo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren, el apóstol Pablo le ha estado insistiendo hasta este punto a los gálatas que no se esclavicen, que aprecien la libertad que Cristo les ha dado. Pero en este versículo 13 lo reitera, dice, vosotros habéis sido llamados a la libertad, pero inmediatamente el apóstol Pablo aclara, Cristo los ha llamado a ustedes a la libertad, no al libertinaje. Porque el concepto errado, el otro extremo de la gente que critica la religiosidad, de la gente que critica el dogmatismo, es que se van al otro extremo y piensan que creer en Cristo es un asunto intelectual
pero que pueden vivir como les da la gana, que tienen licencia para pecar, que la santidad no es importante, que el vivir de acuerdo a los preceptos bíblicos no es importante, porque como Cristo ya me salvó y ya Cristo pagó por mí y Él pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces yo puedo vivir a mis anchas porque yo soy libre en Cristo. Esa liberalidad, ese libertinaje es tan o peor que aquellos que confían en la religión. Porque una persona que confía en la religión está despreciando el sacrificio de Cristo. Pero una persona que dice que es cristiana, pero vive como le da la gana, está arrastrando, está pisoteando, está realmente despreciando de una forma terrible lo que Cristo hizo por él o por ella en la cruz. El ser cristiano es un compromiso a vivir en santidad. Y el resto del capítulo habla precisamente de eso. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios es libre en Cristo, no está sujeto a una religión, pero no es libre para hacer lo que le dé la gana, porque hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora somos siervos del Dios Todopoderoso. Y a Él le debemos obediencia, honra y alabanza. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, esto que está aquí, ustedes lo conocen. Un teléfono, ¿verdad? Ok. Este teléfono ya no es un teléfono. Realmente los teléfonos de hoy en día son computadoras portátiles. Y no solamente son computadoras, son grabadoras, cámaras, teléfonos, computadoras, calendario y decenas de cosas más. Periódicos, revistas, álbum de fotos, lo que películas, sea, películas, en fin. Muy bien. Biblia, porque hay mucha gente que ahora lee la Biblia de aquí también, ¿no? Sí. Este aparato hace 20 años, más o menos, en el año 2000, era más o menos como de este tamaño, ¿verdad? Eran bastante grandes y tenían una antenita y solamente se podía llamar por teléfono y eran carísimos. Y hace 40 años la computadora era una cosa grandísima y hace 60 años prácticamente no existía. Lo que quiero decir es que lo que hace 60 años era del tamaño de este cuarto, una computadora del tamaño de este cuarto que podía procesar apenas una fracción muy pequeña de lo que puede procesar esto, fue reducido y fue llevado a esta expresión. La ley mosaica, el Señor la redujo a esta expresión del versículo 14. Toda se resume en una sola sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, si la ley se resume en esta sentencia, entonces ¿dónde queda el versículo que dice amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda... ¿A dónde quedó? Ahí mismo, es lo mismo. Ahí mismo, excelente. ¿Por qué? Porque nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo si no ama a Dios ante todas las cosas. Para poder amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a Dios primero. Porque el amor que está hablando aquí el apóstol Pablo, la palabra en griego es ágape. No es eros, no es filo. El amor ágape es un amor voluntario. Es una decisión. El amor ágape es el que yo ejerzo
al amar a alguien, aunque yo no quisiera amarle, pero Dios me lleva a amarle porque Cristo me amó primero. Y si yo siendo pecador, Cristo decidió amarme, la Biblia me dice que si Dios decidió amarme a mí, ¿quién soy yo para no amar a quien no me provoca amar? Tengo que hacerlo porque Cristo lo hizo primero por mí. Ahora, para amar al prójimo como a mí mismo, yo no puedo mentirle, yo no puedo estafarle, yo no puedo gritarle, yo no puedo ofenderle, yo no puedo hacer nada contra esa persona, porque si lo amo como a mí mismo, entonces voy a respetar a esa persona y voy a amarle como Dios quiere que yo le ame. Por eso toda la ley se resume en este pasaje. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, usted no puede ser un cristiano, usted no se puede considerar salvo si usted no aprende a amar a su prójimo como a sí mismo. Porque si usted no ama a su prójimo como a sí mismo, usted no ama a Dios. Y si usted no ama a Dios, no está dispuesto a hacer nada por él. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer que amemos a las personas a pesar de no tener motivos para amar. Cuando el Espíritu de Dios no está presente, cuando el Espíritu de Dios está contrito, cuando el Espíritu de Dios está triste, cuando el Espíritu de Dios está apagado, no se ha salido, pero está apagado en el corazón de un creyente, las relaciones personales con la esposa, con la madre, con el padre, con los hijos, con los amigos, con los vecinos, siempre va a estar sujeta a mi carnalidad. Y cuando Cristo no toma control de mi carnalidad, cuando yo estoy actuando por la carne y no por el espíritu, mis relaciones humanas, mis relaciones personales van a ser tremendamente difíciles porque no tengo motivos para amar a las personas. Y voy a guardar muchas cosas en mi corazón que van a atentar contra mi salud espiritual. Por eso el apóstol Pablo contrasta el versículo 14, donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, diciendo, pero si deciden no hacer eso, os vais a morder unos con otros, os vais a comer unos con otros y se van a consumir unos con otros. Es decir, no va a haber comunión y se van a destrozar las relaciones. Hasta ahí, hasta el versículo 15, y desde el capítulo 1, el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de un tema de carácter doctrinal. El apóstol Pablo ha venido desarrollando el tema de la pureza del evangelio, de la tristeza que él siente porque los gálatas le han prestado atención a un evangelio diferente, de la indignación del apóstol Pablo contra esos predicadores de un evangelio diferente y una exhortación del apóstol Pablo a no dejarse envolver por ese evangelio diferente y a no volver a ser esclavos de los rudimentos humanos, sino a estar firmes en la libertad de Cristo Jesús. Hasta ahí ha sido la carta del apóstol Pablo un mensaje de exhortación de carácter doctrinal. ¿Qué pasa? Que todavía nos queda el siguiente pasaje. Y yo esperaba y yo deseaba ahondar en ese pasaje y me parece injusto que tomando en cuenta que ese pasaje es muy importante, lo hagamos en el poquito tiempo que nos queda, porque yo quería hasta ahora que hiciéramos algunas preguntas. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a hacer una lectura superficial del pasaje y ustedes van a hacer preguntas, comentarios sobre ese pasaje, pero la semana que viene ahondamos en el estudio de ese pasaje, porque repito, pensaba cubrir todo el capítulo hoy, pero no nos va a dar chance y no quiero quitarle importancia a este pasaje que se merece. Entonces dice la Biblia en
Gálatas 5:16 al 25, al 26. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Solamente puedo decir, antes de abrir el compás para preguntas o comentarios sobre lo que hemos visto o cualquier otra pregunta sobre este pasaje que vamos a estudiar con profundidad la semana que viene, solamente puedo decirles lo siguiente. Billy Graham, si no me equivoco fue él, utilizó una vez esta ilustración. Él dijo que había un hombre que iba de pueblo en pueblo y él tenía dos perros, uno negro y uno blanco. Pero nadie sabía en el pueblo a donde él iba que esos perros eran de él. Él se hacía el desentendido, se iba a la plaza del pueblo, luego los perros venían y él había entrenado a los perros para que pelearan el uno con el otro. La gente se empezaba a aglomerar viendo que los perros se iban a agarrar, se iban a pelear. Y el hombre empezaba a decir, yo voy al perro negro. Y empezaba a apostar y recogía dinero entre la gente y apostaba al perro y el perro negro ganaba. Luego en el siguiente pueblo hacía lo mismo y esta vez apostaba al blanco. Y así sucesivamente iba de pueblo en pueblo haciendo lo mismo, una vez al perro negro, una vez al perro blanco, una vez al perro negro, una vez al perro blanco. Pero alguien se percató de que este hombre estaba haciendo trampa y lo persiguió. Y luego se le acercó y le dijo, yo sé que tú has ido de pueblo en pueblo apostando a uno de los perros y siempre tu perro gana. Y ya yo sé que esos perros son tuyos. Lo que no entiendo, aunque los tengas muy entrenados, es cómo haces para convencer a un perro de que gane y al otro de que se deje ganar. Y le dice, no, esa parte no se puede hacer. ¿Y cómo lo haces entonces? Muy fácil. La semana que yo quiera que gane el perro negro, esa semana al perro blanco no le doy comida. Y la próxima semana hago lo contrario, que quiero que gane el perro blanco, al perro negro no le doy comida y lo paso toda esa semana con mucha hambre. Está débil. Esta ilustración la usó Billy Graham para decir que cuando los cristianos le damos más comida a la carne, más comida a nuestro ego, más comida a nuestro yo, más comida a nuestra manera de pensar, es que así soy yo, es que yo soy así, yo no puedo cambiar, así me criaron a mí, así, esa es mi manera de ser. Cuando yo alimento eso, el Espíritu Santo, si soy convertido, está en mí, pero va a estar apagado, va a estar opacado, va a estar arrinconado,
va a estar contristado. Y se puede hacer porque el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. Se puede vivir una vida como cristiano, pero dándole más comida a la carne. Por el contrario, si al Espíritu lo alimentamos con oración, con lectura de la palabra, pero sobre todo con una disposición consciente de que ahora soy una nueva criatura y que no importa cómo me hayan criado, no importa cómo sea mi carácter, no importa que yo sea así, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser distinto porque Cristo me lo exige y porque eso honra a Cristo. Entonces yo voy a tener una vida en la cual el Espíritu Santo va a estar lleno de control sobre mi vida, va a estar en un lugar privilegiado en mi vida y mi manera de vivir y mi manera de actuar va a demostrar que el Espíritu Santo no está arrinconado, sino que está en el centro de mi corazón. Como si le estuviera dando más comida a él que a mi carne. Esa ilustración quería usarla como introducción para que analicemos, para que desmenucemos la próxima semana este pasaje. Pero Silvia me dijo que tenía una pregunta y no sé si sobre lo que ya hemos hablado o sobre este pasaje hay algún comentario o pregunta que hacer. Silvia, te doy la palabra. Ok. Es que ahora que estaba leyendo estos versículos del capítulo 5, yo tengo un amigo que es cristiano, pero se hizo la circuncisión. Parece que alguien lo estuvo persuadiendo y se llegó a hacer eso. Y ahora que veo esto, entonces mi pregunta, ya no hay esperanza para esta persona, o sea, yo sé que la salvación no se pierde, o es que él también nunca fue salvo, no sé. Mi pregunta, porque estoy viendo lo que dice, que lo que está diciendo aquí. Necesito ver que me diga. No, te explico.